Ahí ¿Ahí estoy podés? grabando. Ahí está. Perfecto. Bueno, gracias Martín por esta invitación a participar para hacer este mini curso de olfato en la SARIP. Hoy nos va a acompañar la doctora Andrea Cruz, que es médica otorrinolaringóloga, que está en la provincia de Corrientes, y la doctora Abdel Nur, que ella también es médica otorrinolaringóloga y está en Santa Cruz, en el Calafate. Son médicas que integran la red de olfato argentina y que juntas estamos junto al otro grupo de otorrinos que vieron la vez pasada. Estamos armando todo lo que es la red de olfato y trabajando asiduamente en investigaciones y actualizando sobre el tema. Hoy también en nuestro auditorio está una amiga mía, Vanessa Paola Vena, que ella es periodista en salud y que bueno, que le interesa mucho lo que venimos trabajando, así que bienvenida, Vane, Paola, yo te digo Paola, algunas te dicen Vanessa. Así que bueno, espero que puedas disfrutar también de nuestras charlas y de esto que es muy interesante y que Martín está haciendo una gran labor con el entrenamiento de los pacientes post-COVID, ya no solamente del olfato, sino de otras áreas, que después te pongo en contacto con él también. Gracias. Así que bueno, bienvenida. Un segundito antes de seguir, primero que nada quiero desearles feliz día a todas las fonoaudiólogas del grupo. Cierto, cierto, feliz día. Y feliz día. que nada, compartir con ustedes que esta semana en el Hospital Fernández abrimos dentro de la sala de rehabilitación intensiva una subsala de cuidados del paciente con traqueostomía, que son los pacientes que más nos llevan en la terapia intensiva para poder liberar las camas. Entonces, como se necesitan, estamos a cama caliente, inauguramos esta semana, hoy recibimos los primeros pacientes de traqueostomía y bueno, para continuar su rehabilitación desde ahí. Quería contarles un poquito de esto. Ahora sí, los dejo a ustedes. Bueno, gracias Martín, muy buena esa noticia que acabas de dar. Bueno, Marcela creo que iba primero, nos va a hablar sobre anatomía, sobre cómo el olfato se altera en COVID, y la segunda etapa del día de hoy de esta charla va a estar dada por Andrea Cruz, que nos va a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas, cómo van alterando la función del olfato, y que se comportan también muy similar a lo que sería una enfermedad, una pérdida de olfato por COVID. Así que Marcela, si querés empezar para compartir pantalla, es todo tuyo la victoria. Perdón, antes de empezar, vamos a hablar con Andrea, dividimos las enfermedades neurodegenerativas, así que yo voy a hablar, como vos dijiste, de toda la parte anatómica, pero también un poco de las enfermedades neurodegenerativas. Así que en realidad la charla es de las enfermedades neurodegenerativas que provocan alteraciones del olfato. Así que cuando quieras compartir pantalla, no hay problema. No sé si se me escucha bien. Sí, sí, se te escucha perfecto. Bien. Así que bueno, cuando quieran, empezamos. Dale. Ok. Bien. Ay, perdón, me fui. Perdón, me estoy en la última. Ahí está. Bien, bueno. ¿Qué pasó? Como bien Ana dijo, el tema que nos tocaba dar con Andrea eran todas las enfermedades neurodegenerativas que pueden afectar el olfato. Y no sé. Por lo tanto, vamos a empezar.
definiendo un poco lo que son las enfermedades estas neurodegenerativas. Si bien la misma palabra neurodegenerativa lo está diciendo, es la disfunción o la alteración de las células de todo el sistema nervioso central y periférico, lo que provoca que haya una disfunción y la muerte de esta célula. Son de integración progresiva, es gradual y es simétrica. Se caracterizan fundamentalmente estas enfermedades, estas patologías neurodegenerativas, porque es de una etiología desconocida, afecta a individuos entre los 50 a 60 años, provoca una alteración importante en la calidad de vida del paciente, poniendo en riesgo la salud y pierden estos pacientes la noción del peligro. ¿Por qué? Porque una de las patologías, una de las principales síntomas preclínicos que tienen ellos es una disfunción olfativa, es decir, una pérdida o una disminución en la capacidad para oler. Y esa disfunción olfativa o esa alteración olfativa nos permite a nosotros utilizarlos como un marcador temprano, como un biomarcador temprano. ¿Qué quiere decir? Como algo que nos permite diagnosticarla tempranamente para poder llegar a un diagnóstico y a un tratamiento de manera correcta. Aparte, estas enfermedades neurodegenerativas se acompañan de una pérdida de la memoria y de trastornos cognitivos. Es una patología severa, de progreso lento y de crónica, y se caracteriza porque es incurable. El sistema olfativo, yo lo dividí en diferentes áreas. ¡Achoo! Hay alguien que tiene el micrófono abierto y están los estornudos. El sistema olfativo lo dividí en diferentes áreas. El área de percepción, que está formado fundamentalmente por la mucosa olfatoria, el epitelio respiratorio y las neuronas sensorial olfatorias. Esas neuronas sensorial olfatorias, que serían las células que se salen desde el bulbo y atraviesan la lámina cribosa, se caracterizan porque son células bipolares, es decir, tiene un polo apical, que son los cilios, quienes tienen los receptores que tienen los receptores que captan los olores, que captan los aromas, los codifican y posteriormente los transforman en estímulos eléctricos, por medio de los cuales van a través del tracto respiratorio hacia el sistema nervioso central. La otra parte de la célula, que es la parte basal, es la que atraviesa la lámina cribosa. La otra área en la que dividí al sistema olfatorio es el área del procesamiento glomerular. Esta área de procesamiento glomerular se la define como la corteza olfatoria primaria, en donde está el bulbo olfatorio y las células mitrales. El bulbo olfatorio es el que se apoya sobre la lámina cribosa del etmoide y está formada por las células mitrales, que correspondería a la segunda neurona de la vía olfatoria. Esta neurona también presenta dos polos, uno apical, que es el que se encuentra dentro del glomérulo, y una vía secundaria, que es la que se dirige hacia el cerebro, y la unión de todas estas células mitrales forman el tracto olfatorio, que es el que va a ir hacia el epitelio y la corteza cerebral. La otra área, que es el área... no sé si... Ahí está. Perdón, pero hay algo que me molesta aquí arriba y no lo puedo ver. Es el área de discriminación olfatoria, en donde el bulbo olfatorio, que sería el área olfatoria secundaria, está formado fundamentalmente por la corteza olfatoria cerebral. Esta corteza olfatoria está formado por 4 elementos que son de gran importancia: el tubérculo olfatorio, el núcleo anterior olfatorio, la corteza piriforme y la corteza entorrinal.
que la combinación de estas 4 áreas forman el área olfatoria terciaria, que está formado por el sistema límbico, que a su vez el sistema límbico tiene a su cargo el hipotálamo, el tálamo y la amígdala. El hipocampo y la corteza orbitonasal forman parte de la tercera área olfatoria. Todo esto parece medio raro cuando lo estoy hablando, pero ahora voy a empezar a explicar qué función tienen cada una de estas áreas. Así sabemos que la integración de toda el área olfatoria, cuando llega ese olor, ese olfato el sistema a través de las células olfatorias, atraviesa la célula mitral, va por el tracto olfatorio, llega a diferentes estructuras como ser el hipocampo, en donde se registra la memoria olfatoria a largo plazo. El sistema límbico y el hipocampo son los responsables de los componentes emocional y de la memoria de esa percepción del olor. Es lo que constituye nuestra memoria olfatoria. Así como nosotros tenemos la huella digital, que es lo que nos identifica, la memoria olfatoria es la que nos hace acordar de todos aquellos olores que en algún momento llegaron a nuestras fosas nasales. La memoria a largo plazo, que es la que está representada por el hipocampo, es aquella que, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, siempre doy el ejemplo mío, yo viví en Tucumán, en la ciudad del Limón, en Tafí Viejo, y el olor al azar, cada vez que siento el perfume del azar, me hace acordar a mi infancia, me lleva a mi infancia, y esa es la memoria a largo plazo. La corteza entorrinal es la que se encarga de la memoria a corto plazo, es decir, el olor, siento ese olor, y trato de identificarlo, de decir, yo lo olí en algún lado o en algún momento, en alguna situación. Las amígdalas, que forman parte del sistema límbico, es la encargada de la memoria olfativa, es decir, todo queda registrado en nuestra cabeza, en nuestro sistema nervioso central, y es el que le da el valor emocional. Es eso cuando nosotros olemos, nos lleva a los sentimientos. Y, por ejemplo, como recién di el ejemplo, el oler el olor del azar me da ese valor emocional de recordar mi pueblo, mi lugar, o las travesuras mías de la infancia, cuando me subí a los árboles a cortar las naranjas. Y es lo que nos permite la identificación y la discriminación, y identificar qué olor es lo que estamos sintiendo y discriminarlo y diferenciarlo. La corteza piriforme, que es otro de los elementos del sistema nervioso central, es en la que identifica y discrimina. Esta corteza piriforme se divide en 2 porciones, una anterior, que es la que codifica las características de las moléculas. Cuando nosotros olemos, percibimos el olor, olemos una sustancia química. Cuando atraviesa esa sustancia química a las células mitrales, esa sustancia se transforma en una información eléctrica, y se codifica. Entonces, la corteza piriforme anterior es la que codifica esa característica del olor, a esa característica molecular del olor. Y la corteza posterior, la corteza piriforme posterior, codifica el tipo de molécula a la cual estamos oliendo. Entonces podemos discriminar si se trata de un azar, de una violeta, de una rosa, es decir, es lo que nos va a ir dando la discriminación y la identificación de cada una de las mismas. Y la corteza orbitofrontal es la que nos identifica y queda registrada en la memoria. Y esta corteza orbitofrontal se divide en 2 porciones, la parte derecha, que registra los olores agradables, y la parte izquierda, que registra los olores desagradables. A su vez,
una vez que entendemos lo que es el sistema nervioso olfatorio y la función que tiene el sistema olfatorio, podemos hablar de los trastornos del olfato. ¿Cuáles son las patologías que nos pueden generar un problema olfativo? Yo las dividí en cuantitativas y cualitativas. Yo ya sé que los chicos anteriormente hablaron de ello, pero es importante que siempre lo tengamos en cuenta. La anosmia es la pérdida total del olfato, la hiposmia es la disminución y la hiperosmia es el aumento de la percepción de los olores. La hiperosmia se da mucho más frecuentemente en las mujeres embarazadas que perciben con una gran intensidad todos los olores. Y las cualitativas la dividimos en las parosmias, que son los olores que no existen, es decir, el individuo percibe un olor que en el ambiente no existe. La cacosmia, que es el olor desagradable, y es una de las disosmias que se la llama disosmia porque es un trastorno, una alteración en la identificación del olor. Y estas cacosmias son olores que se están viendo mucho actualmente en pacientes post-COVID recuperados, que quedan como secuelas y se refieren mucho que tienen este tipo de patología. Y la homofobia es el miedo a oler determinados tipos de sustancias. Cuando hablamos así como hablé de las cuantitativas o cualitativas, es decir, de cantidad o de calidad, también es importante hablar de cómo se localizan los trastornos olfatorios. Así los trastornos olfatorios podemos tenerlos en la parte de la alteración a nivel de la transmisión del olfato, en donde la lesión se encontraría en el epitelio olfatorio, que tenemos la mucosa, hay una congestión, por lo tanto las células receptoras no captan los olores, no se pueden unir a los receptores, por lo tanto no los pueden codificar y no los pueden traducirlo a un sistema, a una electricidad, traducirlo a una corriente eléctrica para que pueda llegar al sistema nervioso central. Cuando hablamos de percepción, pasamos ya a un nivel un poco más alto, hablamos de percepción o neurosensoriales, en donde el epitelio sensorial, que estaría formado en este caso por el bulbo olfatorio, también estarían alterados y tendríamos acá patologías como la rinitis, patologías traumáticas, metabólicas o el envejecimiento. El envejecimiento se da en personas entre 50 y 60 años, en donde se llama presbiosmia, en donde todos llegamos a una determinada edad en donde nuestras células olfativas tienden a envejecer y a perder esa calidad de poder discriminar y de poder captar con una buena intensidad los olores. Las patologías retroepiteliales, es decir, que están o neuroepiteliales, afectan ya al primer par craneal y a la lámina cribosa y pueden ser de origen traumáticas, iatrogénicas o tumorales. Acá es cuando las traumáticas, por ejemplo, son las patologías de la base de cráneo, en donde puede haber un cizallamiento, un corte de las células ciliadas, por lo tanto los olores no llegan como debería serlo. Y las de origen central, que ya serían más de origen neurológico, en donde tenemos que haya una afección del bulbo olfatorio, del tracto olfatorio, en donde esté lesionado las áreas paleocorticales o la región del neurocórtex. Las causas que pueden provocar alteraciones a nivel central tenemos el alcoholismo, el tumor y las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y las demencias.
El olfato provoca un envejecimiento en las estructuras del sistema olfativo. Y ese envejecimiento que se va a ir dando van a producir cambios estructurales, tanto a nivel del epitelio olfatorio, en donde se adelgaza, las células neurosensoriales olfativas disminuyen la altura, por lo tanto vamos a necesitar una mayor intensidad de olfato para poder oler. El bulbo olfatorio disminuye su volumen y las células mitrales comienzan a perderse, no se regeneran como normalmente cuando somos jóvenes podemos llegar a tenerlas. El área cerebral vamos a encontrar que hay una disminución del volumen, hay alteraciones en el hipocampo, en la amígdala, en el área piriforme, y el nervio olfatorio anterior también se puede ver alterado. Las consecuencias de este envejecimiento va a provocar que el lóbulo frontal disminuya su volumen. Hay una pérdida del volumen del mismo. Hay que tener en cuenta que el lóbulo frontal es el centro a donde todos los olores llegan y se registran ahí, quedan registrados. Va a haber alteración en la corteza orbitofrontal, alteraciones del estado cognitivo, y hay disfunción olfativa. ¿En dónde? Porque la disfunción va a haber un aumento de los umbrales absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar una mayor cantidad de sustancia para oler, mayor cantidad el olor tiene que ser mucho más intenso para poder captarlo, y también tenemos una disminución de la intensidad. La alteración y las personas, los que sufren de un envejecimiento de la vía olfativa, tienen alteración para nombrarlos, es decir, no los pueden discriminar. Si los hacemos oler diferentes sustancias, no van a poder nombrar cuáles son cada una de esas sustancias. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan porque tienen 3 periodos, pueden ser leves, pasar desapercibida, es decir, el paciente tiene pérdida del olfato, pero no se da cuenta, no lo toma en cuenta. Puede ser moderada, en donde es percibida por la familia se da cuenta que el paciente hay cosas que está fallando, no se acuerda, no recuerda algunos nombres, no percibe algunos olores, no se da cuenta de que hay pérdida de gas en una casa, por ejemplo, o que está en peligro en algunas situaciones. Y la situación grave en donde ya hay una alteración tanto motora como cognitiva. Para poder estudiar estas alteraciones neurodegenerativas se toman en cuenta los biomarcadores, que son marcadores fisiológicos, bioquímicos y anatómicos, que son esos parámetros nos permiten a nosotros reflejar el progreso de la enfermedad. El uso que se le da a estos biomarcadores es para una precisión diagnóstica, para conocer la progresión de la enfermedad y para dar unas respuestas terapéuticas. ¿Cuáles son los criterios para usarlo? Pues bien, es una relación con el rasgo fisiopatológico. Es decir, si vemos un paciente que presenta alteraciones en el olfato, una disfunción olfativa, nos permite a nosotros hacer un diagnóstico precoz. Tiene una sensibilidad de casi el 85% para detectar las enfermedades neurodegenerativas. Son precisos, fiables y muy baratos, es decir, que lo podemos hacer en el consultorio con elementos muy básicos, muy sencillos, como nosotros lo hacemos generalmente en el consultorio, que utilizamos
el orégano, por lo menos yo lo sigo usando, el orégano, el comino y las esencias de vainilla, en donde ellos lo pueden oler y nos van diciendo y nos van identificando si la intensidad, la calidad y la cualidad de ese olfato, de ese aroma que ellos sienten. Es un estudio cómodo y no es invasivo y nos permite apreciar la progresión de la enfermedad. Estos tipos de biomarcadores podemos dividirlos en los biomarcadores actuales, que son los biológicos, que utilizan el líquido cefalorraquídeo, en donde a través de muestras de punciones, pero son invasivos, y se puede determinar a través de la presencia de determinadas proteínas, como en las enfermedades de Alzheimer, las neuroimágenes, como la resonancia magnética o las tomografías, que nos van a indicar trastornos en las características del bulbo, de la disminución del el tamaño del lóbulo frontal o de la corteza frontal, y estudios genéticos como los análisis de sangre. Los estudios, estos biomarcadores que son tempranos y no invasivos, podemos utilizar los fluidos periféricos como el plasma y la orina, y las pruebas olfatorias como las que recién nombré, que son pruebas que miden el umbral de sensibilidad, son pruebas de discriminación y de identificación de los olores. Así bien, las ventajas que tienen estos biomarcadores es que nos permiten detectar precozmente las enfermedades neurodegenerativas, son marcadores interpretativos de la enfermedad, simples y baratos, de bajo costo. Podemos combinar las pruebas de olfato con las pruebas convencionales, como las pruebas cognitivas, es decir, si vemos que el paciente tiene una disminución o una disfunción olfativa, podemos combinarlas con las pruebas de tipo cognitivas para identificar si realmente está cursando una enfermedad de tipo neurodegenerativa. Y también nos permiten identificar a los sujetos de riesgo, y de esa manera aplicar pruebas mucho más complejas y de mayor costo. También estos biomarcadores tienen limitaciones, ya que la disfunción olfatoria es un trastorno que puede no ser percibido de forma inmediata. El paciente puede pasar, de no sentir o no darse cuenta que su olfato ha disminuido. Es de poca objetividad. La veracidad del resultado va a depender mucho del paciente. Del paciente puede decir sí, sí huelo o sí siento, pero va a depender de que realmente que sea verdad lo que él nos esté diciendo y no nos esté mintiendo. Y no distingue los distintos tipos de demencia. Es decir, podemos saber de que hay una alteración neurodegenerativa, pero no vamos a saber si se trata de un Alzheimer, de una enfermedad de Parkinson o de algún tipo de demencia. Por último, y como conclusión, nuestro sentido del olfato es un indicador temprano de que algo en nuestro organismo no anda bien. Por lo tanto, es interesante y es importante incorporar estas pruebas olfativas junto con las pruebas cognitivas para hacer un diagnóstico preclínico precoz de estas enfermedades neurodegenerativas. Muchísimas gracias y bueno, fue corto, pero espero que se haya entendido. Buenísimo, Marce, espectacular. Gracias, bueno. Andrés. Te cedo la Dale. pantalla. Felicitaciones, Marce, excelente. Gracias. Tenés que dejar de compartir. Deja de compartir arriba. ¿A dónde? En rojo arriba. ¿Ahí está? Sí. Ahí está. Ahí voy yo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, la introducción de Marcela fue espectacular. Hizo un muy buen resumen y también, aunque por ahí ustedes van a ir viendo en estas clases, en estas charlas, nosotros vamos como repitiendo algunas cosas,
pero bueno, es porque son ítems fundamentales o son definiciones fundamentales que no nos podemos olvidar. Yo voy a hablar entonces de los trastornos del olfato y las enfermedades neurodegenerativas. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas, hoy Marcela nos nombró, tenemos las más comunes o las que más frecuentemente se dan es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la demencia senil por cuerpos de Lewy, que ahora vamos a ver qué son, que es muy similar al Parkinson. En realidad las tres patologías, aunque son diferentes en los biomarcadores, así como también explicó Marce hoy, tienen mucho que ver entre sí, porque lo que se produce es una alteración nerviosa, una degeneración en todo lo que es el sistema nervioso central, partiendo desde las neuronas olfatorias y el resto del sistema, de la corteza endorrinal, del sistema límbico, ahora vamos a ver. Entonces, arrancando por la enfermedad de Alzheimer, también se la denomina demencia senil tipo Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa y se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos de conducta. Es la forma más común de demencia. Lo que se dice o lo que se ve en la incidencia es que de 1000 personas en el año, 10 a 15 son nuevos casos de demencia. Y de esos 10 a 15, la mitad son de Alzheimer. Entonces quiere decir que la cantidad de casos de Alzheimer es bastante alto, o sea, dentro de lo que es el porcentaje de pacientes con demencia senil. Fue descubierto en 1901 por un psiquiatra alemán que se llama Alois Alzheimer, de ahí su nombre de la enfermedad, que lo identificó el caso en una mujer que empezó, digamos, con un trastorno en la conducta con respecto a un trastorno en los celos que tenía hacia su pareja. Así empezó la enfermedad de Alzheimer. Después de muchos estudios que se le hizo, bueno, se fue degenerando o fue teniendo muchas alteraciones de la conducta, bueno, y de ahí empezó a investigar el psiquiatra alemán, bueno, y le puso por eso a la enfermedad de Alzheimer. La mayor frecuencia es en mayores de 65 años y se da más frecuentemente en mujeres. Se caracteriza, como dijimos hoy, por la pérdida de neuronas y la alteración en la sinapsis, tanto en la corteza cerebral como en las regiones subcorticales. Lo que se produce es una atrofia total de las neuronas y de las regiones afectadas. Lo más frecuente, el lóbulo temporal, parietal, corteza frontal y circunvolución cingulada. Acá les pongo unas imágenes para, todos sabemos, pero bueno, nunca está de más el repaso, ¿no? Entonces, fíjense, lóbulo temporal, lóbulo parietal, corteza frontal y la parte esta del central, digamos, de la circunvolución cingulada, la amígdala, el hipocampo, la corteza entorrinal, que hoy nombró Marcela. La corteza del cíngulo o cingulada, que es esto que está en el medio, digamos, involucra todo lo que es las emociones, el procesamiento de los datos, la conducta, el aprendizaje y la memoria. Por eso lo que se ve es un deterioro cognitivo muy importante en este tipo de enfermedades neurodegenerativas, porque es lo que se altera, principalmente memoria, alteración de la conducta, aprendizaje. Muy bien, ¿qué es lo que a hoy o al día de hoy se está estudiando con respecto a la enfermedad de Alzheimer? Están en una etapa de múltiples estudios en todo el mundo, en diferentes países. Busqué varios artículos y en todos algunos están un poquito más, descubrieron algunas cosas, otros descubrieron otras, pero están en permanente estudio y ensayos clínicos. ¿Cómo hacen los estudios? Siempre toman la población sin demencia y la población con ya diagnóstico de Alzheimer. Y lo que se hace es, tanto como dijo hoy Marcela, a través de estudios fisiológicos no invasivos o estudios invasivos. Los estudios invasivos lo que te miden son los niveles de una sustancia que se llama sustancia amiloide, que es normal en el sistema nervioso, en el cerebro, pero en el caso de la enfermedad de Alzheimer está aumentado o está degenerado, que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se hace? A través de la punción de líquido cefalorraquídeo. Se punza y se hace el dosaje de esa sustancia amiloide,
¿Qué otra forma tenemos para poder hacer un diagnóstico o identificar la enfermedad? A través de la tomografía con emisión de positrones, que también va a marcar, como se ve acá en la imagen, los lugares donde se produce la degeneración o ese acúmulo fibrilar de este tipo de proteína. Entonces, ¿qué sabemos, digamos, sobre lo que es la sustancia amiloide y cuál es su relación con la demencia? Lo que sabemos es que acá hay un videíto, vamos a ver si funciona, era como para que les sea más fácil para ustedes entender cómo se produce. Pero tengan en cuenta que en el caso de la enfermedad de Alzheimer hay dos proteínas, la proteína beta-amiloide y la proteína tau. La proteína beta-amiloide, que ahora vamos a ver en el video, lo que hace es se forma extracelular, o sea, por fuera de la neurona. Acuérdense que la neurona, la célula neuronal tiene un soma, tiene un axón y tiene dendritas. Ahora vamos a ver también un grafiquito. Y se comunican a través de sinapsis. Ahora, ¿qué pasa? Esta proteína beta-amiloide, que es una proteína degenerada, ahora vamos a ver por qué, lo que se acumula es extracelular, en el espacio extracelular, y no se puede eliminar ni por la microglía, ni de ninguna forma. Entonces, al no poder eliminarla, se convierte en una sustancia tóxica y termina produciendo alteración en la sinapsis y en la normal transmisión de los impulsos nerviosos. La proteína tau es una proteína intracelular, que ahora vamos a ver también, forma parte de lo que es el citoesqueleto, o forma lo que se llama los microtúbulos, ayuda a esa formación de los microtúbulos del citoesqueleto de la neurona. Entonces, al alterarse también la proteína tau, forma ovillos fibrilares y también produce la degeneración y muerte neuronal. Bueno, entonces, vamos a ver rapidito el video. Tengamos en cuenta, entonces, que en un cerebro normal, millones de neuronas se comunican entre ellas por señales eléctricas. Fíjense ahí todas las zonas que marcamos hoy. Esas señales eléctricas, fíjense cómo se transmiten, ¿no es cierto?, a través de los axones de las neuronas, liberan neurotransmisores que son sustancias químicas. Estas señales, ¿cómo van a pasar de una neurona a otra? A través de la sinapsis. Y lo que se produce es una comunicación, ¿no es cierto?, entre los sistemas neuronales. Ahí está, ahí se ve bien la sinapsis, lo que va a generar entonces comunicación entre los sistemas neuronales y una transmisión de la conducción eléctrica. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce la acumulación tanto de la proteína beta-amiloide como de la proteína tau? Fíjense, ahí se ve bien en el video el ovillo o cómo se forma la placa de la proteína beta-amiloide y va degenerando y va atrofiando tanto las dendritas como los axones de las neuronas. Estas son las placas de proteína beta-amiloide que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Y dentro de la neurona lo que se forman son los ovillos neurofibrilares del acúmulo de la proteína tau. Para que vean acá cómo es que se produce, fíjense, ahora les voy a mostrar, esta es una enzima que se llama alfa-secretasa. Esto que ven acá es la proteína precursora de amiloide. Esta es la alfa-secretasa y esta es la gamma-secretasa. Fíjense, la alfa-secretasa lo que va a hacer es romper un fragmento de la proteína precursora de amiloide, y la gamma-secretasa corta otro fragmento más y forma lo que se llama la alfa-amiloide, o sea que es una proteína amiloide que normalmente está circulando dentro del cerebro, pero es soluble, se puede eliminar fácilmente cuando está en exceso por la microglía. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? En la enfermedad de Alzheimer lo que está alterada es esa gamma-secretasa. En vez de ser la gamma-secretasa es una beta-secretasa. Entonces fíjense lo que sucede. Actúa la beta-secretasa y rompe otro fragmento, genera otro fragmento diferente que se llama fragmento beta-amiloide. Y ese fragmento beta-amiloide no se puede eliminar, se acumula, forma la placa fibrilar y es tóxico. Y es el que va a producir la acumulación, lo que vimos hoy, la atrofia de los axones, de las dendritas. Entonces lo que altera principalmente es la conducción nerviosa y la conducción del estímulo. Entonces me altera la parte cognitiva. Ahora, ¿qué pasa acá?
Esto era lo que les nombraba hoy de la proteína tau. ¿Qué es la proteína tau? La proteína tau es una proteína que está dentro de la neurona y lo que hace es, está así como ensamblando, estos son los microtúbulos que forman parte de lo que es el citoesqueleto neuronal y del axón, que es por donde se transmite el impulso nervioso. Entonces la proteína tau, que es la que se ve en violeta, fíjense, es la que produce esa estabilidad en el axón y en el citoesqueleto. Ahora, ¿qué pasa en el Alzheimer? Esa proteína tau se fosforila, cambia su configuración y se empieza a liberar y empieza a soltarse de los microtúbulos. Al soltarse de los microtúbulos se pierde esa estabilidad del citoesqueleto neuronal, la neurona se empieza a atrofiar y la proteína se acumula dentro de la neurona y termina obviamente produciendo la muerte neuronal. Lo que va a producir es una alteración en ese transporte neuronal, termina matando la neurona y se pierde lo que es la función neuronal, la memoria, el lenguaje, lo que decía Marcela, la concentración, el cerebro se atrofia. Esto es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Fíjense cómo queda, miren lo que son los impulsos nerviosos en la enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, espero que les haya gustado el videíto. Entonces, bueno, para resumir, fíjense en estas imágenes de nuevo, la proteína beta-amiloide y la proteína tau. Una es extracelular y otra es intracelular. Y las dos terminan de alguna forma alterando ese mecanismo de transducción de la señal eléctrica necesaria para todo, digamos, para el normal funcionamiento del cerebro. Acá para que nos acordemos lo que es la neurona, ¿no es cierto? La neurona presináptica y la posináptica. Fíjense el soma neuronal, las dendritas, el axón, que acá es donde está muy importante la proteína tau con los microtúbulos, le dan la estabilidad. La sinapsis, que es donde se produce la transmisión del impulso nervioso. Esto les muestro porque ahora, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, pasa algo similar, pero con otra proteína que se llama alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína que está dentro de la neurona, pero participa acá, participa en este proceso de la sinapsis. Entonces, cuando se altera, cuando cambia esa conformación, la proteína alfa-sinucleína, empieza a también acumularse y a producir una alteración en ese intercambio sináptico. Por eso también son todos los trastornos cognitivos que tienen estos pacientes. Ahora me dirán, ¿qué tiene todo esto que ver que yo acabo de explicar con la alteración del olfato? Bueno, tiene mucho que ver. Acordémonos también que esto que se produce a nivel del cerebro, en realidad se produce en todo el tejido neuronal, todas las neuronas. Y acordémonos que el tejido olfatorio, el bulbo olfatorio, también está formado por neuronas, como ya explicó Marcela, y también es un tejido neuronal, un neuroepitelio. ¿tá? Entonces, lo mismo que pasa dentro del cerebro, en la corteza frontal, temporal, en la zona del cíngulo, entorrinal, también pasa a nivel del bulbo olfatorio. Entonces, lo que se descubrió, que tanto la enfermedad de Alzheimer como Parkinson y la demencia por los cuerpos de Lewy, que ahora voy a explicar, pero es todo muy similar, se produce una pérdida del sentido del olfato. Y esta pérdida del sentido del olfato es precoz a las manifestaciones cognitivas o a las alteraciones de la memoria cognitiva de los pacientes. ¿Cuánto de precoz? Y 8 a 10 años antes de que empiecen las manifestaciones de alteración de la memoria, alteraciones cognitivas, ya el paciente presenta alteraciones o disfunciones olfatorias. Por eso hacemos tanto hincapié en la importancia de hacer por ahí el test de olfato rápido, un test de olfato casero o algo que tengamos en el consultorio, o derivar a un otorrinolaringólogo para que se lo haga y no se nos pase por alto, ¿no es cierto? Es un paciente que por ahí le podemos hacer un diagnóstico precoz entre 8 y 10 años antes. ¿Por qué la disfunción olfativa tiene valor predictivo? Lo que estoy diciendo ahora, ¿no es cierto? En personas cognitivamente sin alteraciones, o sea, lo que les acabo de decir. Hay un factor, hay un valor predictivo, o sea, se lo toma como un marcador a la pérdida del olfato de estas enfermedades. ¿Por qué se produce eso? Hay varios estudios, obviamente está todo en investigación, todo en estudio,
Hay varios estudios, uno de los cuales se hizo en el 2015 por Alberts, en donde dice que ¿por qué se le da como valor predictivo a la alteración del olfato? Porque hay una relación directa, o es la vía más directa que va desde el epitelio olfativo en el ambiente externo hasta la región entorrinal o del hipocampo, que son todas las estructuras que están involucradas en la memoria. O sea, es directa la vía, ahora la vamos a ver en un gráfico. Por eso se lo considera valor predictivo. También se descubrió que esta proteína tau se acumula al mismo tiempo en el bulbo olfatorio como en la corteza entorrinal. Entonces, también sería de diagnóstico precoz en la alteración del olfato. La proteína beta amiloide y la proteína tau se encontraron en estudios post-mortem en el epitelio olfativo, acumuladas, así formando placas, formando ovillos neurofibrilares. En las personas con enfermedad de Alzheimer post-mortem se hicieron diferentes estudios y se encontró este tipo de proteínas acumuladas en el epitelio olfativo. Así como también se las encuentra acumuladas en la corteza entorrinal. Y lo que altera, como dijimos hoy, el ADN de las neuronas y causa la muerte de la neurona. Fíjense el gráfico. En este gráfico, que es el que publicaron en el trabajo, se ve bien la relación directa que tiene. El camino es un camino directo que hace del tracto olfatorio a lo que es la corteza entorrinal, la amígdala y el hipocampo. Entonces se lo considera predictivo, importantísimo, digamos, para nosotros. Otra vez atrofia, marañas neurofibrilares, post-mortem, características en pacientes con enfermedad de Alzheimer, se encuentran en las principales estructuras olfativas, lo que me van a sugerir que la enfermedad tiene su inicio ahí, en el sistema olfativo. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo, se ha demostrado que el olfato deteriorado es el mejor predictor para este tipo de enfermedades antes que el deterioro cognitivo y el deterioro de la memoria. Déficit de detección, déficit de discriminación de los olores, así como explicó Marcela, son síntomas tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Y acuérdense, como también explicó ella hoy, que si tiene muy alterado el olfato del paciente, tanto por el envejecimiento normal como el agregado o empeoramiento por este tipo de enfermedades neurodegenerativas, tiene más frecuencia de tener accidentes en el hogar, de no oler el olor a humo, el olor a una fuga de gas, o por ahí no poder sentir el aroma de un alimento en mal estado, el olor a podrido. Entonces, todo esto puede generar una alteración en la mortalidad de estos pacientes. Bueno, ¿por qué y cómo? Sigue en investigación, se sigue estudiando y seguramente con el avance de los estudios, de los análisis clínicos, haya más conclusiones sobre esto y podamos más adelante poder hacer otro tipo de afirmaciones. Pero lo que sabemos es que el trastorno del olfato lo tenemos que tomar como un biomarcador y como un factor predictivo y que se lo puede tener de 8 a 10 años antes de la manifestación de la enfermedad. Bueno, con respecto al Parkinson, es muy similar también al Alzheimer, en lo que es la parte anatomopatológico. Lo único que cambia es el tipo de proteína, que es la alfa-sinucleína, que ahora voy a explicar. Entonces, la enfermedad de Parkinson también es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta principalmente los movimientos, porque se relaciona con unos neurotransmisores como la acetilcolina y la dopamina. Los síntomas son graduales, tiene temblores, rigidez, y termina con la rigidez y la disminución del movimiento. También se acompaña de los trastornos cognitivos, de la memoria, etc. Se da a partir de los 60 años, igual que todas las neurodegenerativas. Hay una predisposición genética, está en estudio el tema de la predisposición genética. No hay, digamos, un gen específico para la enfermedad de Parkinson, pero sí hay una relación familiar. Entonces, bueno, lo están estudiando, pero se da más frecuentemente, en diferencia con el Alzheimer, que se ve más en mujeres, la enfermedad de Parkinson se ve más en hombres. Hay algo importante también que me llamó mucho la atención, que es la exposición a la toxina, a las toxinas, exposición a herbicidas, pesticidas,
que producen una neuroinflamación por la inhalación, por la fosa nasal, también sería uno de los factores determinantes de este tipo de enfermedad, así como la demencia por acúmulo de cuerpos de Lewy. ¿Qué son los cuerpos de Lewy? Los cuerpos de Lewy son masas que se forman dentro de las neuronas cerebrales por degeneración de proteínas. Y lo que más tienen es la degeneración de la alfa-sinucleína. Entonces, la alteración del olfato, del sentido del olfato, también es uno de los primeros signos dentro de la enfermedad de Parkinson. Incluso aparece muchos años antes que los temblores, que son característicos de la pérdida de la función motora. Entonces, ¿qué es la alfa-sinucleína que tanto nombré desde que empecé? Fíjense, la alfa-sinucleína es una proteína intracelular, pero que se libera a ese nivel, a nivel de la sinapsis entre las neuronas, como hoy vimos en el video. Lo que le miren cómo es la forma de la sinucleína, ¿no es cierto? Tiene un extremo amino terminal, otro extremo carboxi terminal. Lo que le pasa a la alfa-sinucleína es que se degenera en ese enrollamiento que tiene y forma oligómeros, se llama. O sea, en vez de quedar así estiradita, se empieza a plegar, hay una alteración en el plegamiento por una mutación de un gen, y eso me va a generar oligómeros que precipitan, que se acumulan, y que forman fibrillas amiloides, de nuevo, degeneración amiloide. Acá también tenemos intervención de la tau, de nuevo, entonces tanto la alfa-sinucleína como la proteína tau van a producir esas fibrillas amiloides, inclusiones filamentosas dentro de las neuronas, que son características de este tipo de enfermedades degenerativas. Se va a interrumpir el transporte axonal y se van a alterar las funciones de la neurona, porque es una proteína intracelular. Entonces se va a perder la función mitocondrial, va a haber un aumento del estrés oxidativo, va a haber una alteración en la sinapsis, o sea, la normal transmisión del impulso nervioso, y todo eso va a afectar en forma negativa lo que es la comunicación del tipo neuronal. Ahora, tanto el Alzheimer como el Parkinson también se interrelacionan entre sí. Algunas personas se encontró en varios estudios que desarrollan tanto enfermedad de Alzheimer como enfermedad de Parkinson. Entonces, los tratamientos dirigidos hacia una enfermedad también podrían ser útiles para otra. Lo que hace la proteína tau, o lo que hace la proteína tau junto con la alfa-sinucleína, que forma como un oligómero precipitado, hace como una abrazadera en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, se encuentran las dos. Por eso tienen que ver, estas patologías tienen que ver tanto en la parte fisiológica o fisiopatológica, así como también en la parte anatomopatológica, lo que vamos a encontrar. La neuroinflamación me llamó la atención realmente. Habla del impacto de las toxinas ambientales inhaladas por la nariz que pueden producir la inflamación. Empieza obviamente la inflamación en el bulbo olfatorio y termina a nivel cerebral, desencadenando que se produzca una acumulación de el alfa-sinucleína alterada o en forma de oligómeros más la proteína tau, y conformen los cuerpos de Lewy, que son como si fuese, si se acuerdan del eosinófilo o de la célula eosinófila que tenía unos gránulos, estos son como gránulos que se forman adentro de la neurona, en el soma neuronal. Entonces la inflamación que se produce del epitelio nasal lleva a esa sobreexposición de formas tóxicas de alfa-sinucleína, tanto en el sistema olfativo como en las neuronas liberadoras de dopamina. Bueno, es un tema que da para mucho, da para hablar mucho. Traté de reducir lo más posible y bueno, ir a lo que a nosotros nos interesa, que es la parte olfativa. Y bueno, y termino con esta frase que me pareció, realmente me llegó mucho lo que es la patología. Las neurodegenerativas leímos bastante con Marcela. Y bueno, del Alzheimer he aprendido que la esencia de las personas va mucho más allá de su memoria. Bueno, gracias por escucharme y bueno, espero que les haya interesado el tema, que se haya entendido por lo menos, que no haya sido aburrido. Gracias, Andre, y gracias, Marcela, la verdad que como siempre estuvieron excelentes.
Bueno, esperamos las preguntas, las dudas, somos todo oídos. Alguien que nos... ¿Cómo les va? Ana, yo para preguntarles las dos exposiciones, las dos, a preguntarles una cosa puntual, digamos, dentro de la evaluación geriátrica integral que se plantea, digamos, la evaluación de la visión y la audición, ¿por qué les parece que no se integra, digamos, este tipo de evaluación que sería sencilla y con bajo costo, digamos? ¿Yo puedo responder? Bueno, mira, justamente, yo tengo una amiga que está a cargo es geriatra y está a cargo de un instituto de enfermedades neurodegenerativas, y realmente me contacté con ella para poder hacer algún tipo de trabajo entre nosotros, digamos, con la red olfato, con ellos, ya que ella está a cargo, es directora de la institución. Le interesó mucho y realmente me dijo que, aunque ellos saben que tienen trastorno del olfato, como siempre, el olfato es el sentido olvidado, que siempre lo venimos repitiendo permanentemente, y bueno, y no le daban tanta importancia en los pacientes. Sin embargo, a raíz de que nosotros empezamos a estudiar un poco más de las neurodegenerativas, empezamos a hablar, yo le pasé un montón de documentación, bueno, se dio cuenta, digamos, la importancia, y me dijo que sí, que realmente influía mucho en los pacientes en la parte depresiva también, el no poder oler, el no sentir los olores, porque acuérdense, como vieron el otro día, que va de la mano la alteración del olfato con la alteración del gusto. Entonces son pacientes que no solamente no sienten los olores, no tienen más la memoria emotiva tampoco, porque no sienten los olores, sino que además tampoco sienten el gusto de las comidas. Entonces todo eso les genera una depresión muy importante al paciente. Lo que terminamos en conclusión es que íbamos a tratar de ver la forma de hacer algún tipo de test con los pacientes y armar a través de eso un trabajo de investigación y después, bueno, hacerlo público. En la Argentina no hay un test argentino validado. Los test olfativos son todos importados. Tenés diferentes sniff test. Después el de Connecticut. Después, bueno, hay un montón que ya lo vamos a dar en otra charla, pero no son argentinos, no hay acá en la Argentina. Y si vos querés comprar, primero que sale carísimo en euros, y segundo, que por ejemplo ahora con el tema de pandemia, hasta que llega a la Argentina no llega nunca, es imposible comprar los test. Por eso nosotros queríamos, y bueno, fue la idea de Ana, hacer un test argentino que esté validado acá, que se pueda validar, y que se pueda hacer con olores culturales, con cosas que tenemos a mano. Pero bueno, eso lleva todo un camino que estamos recorriendo, pero bueno, todavía no logramos llegar al final, no sé si Ana. Todo lleva tiempo, pero están haciendo un gran camino ustedes, así que las felicito. Gracias, muchas gracias. Y gracias por compartirlo. Recién chateaba con Ana. Me encanta hacer, compartir la docencia y los conocimientos y llevar herramientas que sean firmes y que sean útiles para todos y que no quede sesgado en un solo lugar, sino que estamos abriendo lo que es toda la parte de enseñanza y capacitación. Bien. Si nos quedamos con la luz pocos, no iluminamos el mundo. Si la repartimos, podemos iluminar a todos y mejorar todo. Esta es un poco la esencia de estos Zoom, poder transmitir y compartir nuestros conocimientos. No todos somos expertos en todo, pero si nos podemos oír, saber, el conocimiento no quita lugar, ¿no? El saber no quita lugar. Yo, mientras preparaba la clase, leí una frase que realmente me gustó y me llamó la atención, en donde decía que el sentido del olfato es la ventana de la mente, es decir, que a través del olfato entramos a nuestra cabeza y podemos entrar a nuestras emociones, a nuestros recuerdos, a nuestros gustos y a nuestras diferencias. Y la verdad que me pareció bastante
razonable y linda la frase, de decir, el olfato es la ventana de nuestra cabeza, ¿no? Es la puerta de nuestra mente. Exactamente, muy, muy linda. Así es. Estábamos recién escribiéndonos con Martín un WhatsApp y te corté, Martín, perdón. No, por favor. Como te decía, todo lo que es la transmisión del conocimiento me encanta. Las oí hablar a ustedes y es refrescar los conocimientos de distintas patologías. Y la vista, el punto de vista de ustedes, que son otorrinos, que no son neurólogas, y cómo lo llevan, cómo hacer que todo tenga su sentido, es hermoso. Es hermoso estos espacios interdisciplinarios donde oímos a todas las profesiones y nos enriquece permanentemente. Por lo menos a mí es algo que me encanta oír distintos profesionales y distintas visiones sobre lo mismo. Dentro de lo que yo hago, ustedes saben, mi hiper especialidad es lo vestibular, y oír 20 veces lo mismo de distintas personas siempre te llega a decir, uy, esta forma de pensarlo, esta forma de verlo, te ayuda a mejorar también un poco el tratamiento, ¿no? Sí. Exacto. Acá hay una pregunta en el auditorio que dice, teniendo en cuenta que son enfermedades progresivas, ¿cuál es el mejor momento para indicar la evaluación del olfato? André, ¿la querés contestar? Vos que estás en la parte de neurodegenerativas. Bueno, lo que se vio es que el olfato es predictivo entre 8 y 10 años antes de que empiecen las alteraciones cognitivas, porque como un paciente se da cuenta, como un familiar o un paciente, así como también dijo Marce, se da cuenta que tiene alguna enfermedad degenerativa como Parkinson o Alzheimer. Se dan cuenta cuando ya hay una alteración cognitiva de la memoria. Entonces, lo que dicen, o por lo menos lo que se está investigando, como se vio en pacientes que hay una alteración del olfato 10 años antes de que empiece la manifestación cognitiva, yo creo que debería ser más habitual el estudio o el examen del olfato de lo que estamos acostumbrados. Así como todos los años se hace una agudeza visual y una agudeza auditiva para los chicos en el ingreso escolar, yo diría, es una apreciación mía, porque no está en ningún lado, no te dice en ningún lado, a partir de los 50, a partir de los 40, lo que dicen es una enfermedad que a partir de los 60 años ya empieza a manifestarse. O sea que si nosotros tenemos que tomar 10 años antes, yo diría que a partir de los 40 años ya tendríamos que empezar a incorporar el estudio del olfato dentro del protocolo de estudio de los pacientes. Así como hacemos la agudeza visual y la agudeza auditiva, también hacer el estudio del olfato y del gusto. Sí, justamente eso te estaba por agregar yo, por decirlo, que habría que ponerlo como rutina de diagnóstico, así cuando hacer una audiometría por una pérdida auditiva, hacer un estudio de olfato a esa edad, porque ya a esa edad comienza a producirse la disminución o la degeneración de las células y la reducción del bulbo olfatorio. Entonces sería importante incorporar ese tipo de estudios en la rutina. Y un poco la idea, creo que Ana va a estar de acuerdo conmigo, con que la idea nuestra es hacer los test de olfato para que puedan ser utilizados en todo el país y no tener que importar un test de otro lugar, sino poder hacerlo aquí en nuestro país, ¿no? Y con elementos que son sencillos, son básicos, son simples y no son tan complicados de conseguir. Exacto, de eso vamos a estar hablando la semana que viene, donde vamos a hablar sobre las herramientas diagnósticas
y cómo ustedes pueden hacer un test de olfato muy sencillo para trabajar ya sea con pacientes con COVID o con pacientes con alteraciones neurocognitivas, y puedan tener también un parámetro ustedes de cómo está su función olfatoria. Y en base a eso podemos también ir ampliándolo, porque es un test bastante completo que nos basamos en el test de Connecticut, también para determinar cómo está la función olfatoria, por ejemplo, que nos llega muchísimo de los pacientes por ART a través de los traumatismos de cráneo, que dicen no huelo, no huelo, y cuando le hacemos la olfatometría y vemos que el paciente, utilizamos sustancias pungentes como ser el butanol, ahí el paciente empieza a lagrimear porque estamos estimulando el quinto par, el nervio trigémino, y el paciente, uno se da cuenta que está mintiendo, y después es un olor que por ahí no lo puede por ahí identificar como olor, pero sí puede decir me pica, me arde, me irrita, y el paciente dice permanentemente no siento nada. Entonces, en base a eso también vamos a hablar la semana que viene. Justo acá hay una pregunta. ¿Tienen experiencia en estas evaluaciones en pacientes neurológicos con TEC severos? Sí, justamente los pacientes con traumatismos de cráneo es un capítulo aparte, también es un tema, la cinemática del golpe y cómo se pueden evaluar, y siempre hay que hacer el test de olfato más acompañarlo por resonancia para ver cómo está el bulbo olfatorio, si tiene gliosis postraumática, si tiene secuelas de que ahí hubo un hematoma, o simplemente a través de una tomografía dirigida en base de cráneo anterior hacia donde está ubicada el bulbo olfatorio, y ahí también se puede ver si hubo alguna microhemorragia o hemorragia subaracnoidea. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que nos quieran hacer? Gracias a todos los que estuvieron. A mí se me ocurre una pregunta. ¿Se les puede hacer a los pacientes severos o moderados, se les hace un screening del cerebro para ver qué secuelas tienen por el COVID? Yo, durante la fase aguda de internación o post-internación. Post-internación. Sí, yo a todos los pacientes, que es un tema. En el hospital, vos viste lo que es la burocracia para pedir los estudios, una tomografía, una resonancia, porque las resonancias dirigidas a la vía olfatoria acá en Capital se hacen únicamente en el Hospital Fernández, y tengo un problema con el circuito de derivación en auditoría médica, donde muchas veces los mandan al Hospital Gutiérrez y no sirve el resonador del Hospital Gutiérrez por la calidad de definición que tienen. Entonces ahí viene un poquitito y se complejiza. A nivel del consultorio lo pido muchísimo, y hemos encontrado desde edema a los 4 meses post-COVID, microhemorragias en algunos pacientes, y ahora estamos usando un método nuevo de diagnóstico que lo está en fase de experimental, que es la tractografía del nervio olfatorio, que hace un seguimiento a través de una difusión que hacen en las fibrillas olfatorias y por colores que va marcando el médico de neuroimágenes, y va haciendo todo el trayecto, y ahí se ve cómo las fibras están destruidas, lesionadas, están ausentes, se ve mucho en los pacientes que han pasado más de 4 meses, y también, inclusive, bueno, ahí hemos notado el tema de las microhemorragias y del edema que persiste aún después de 4 meses de contraída la enfermedad. Aún después de esos 4 meses, ¿el corticoide sigue siendo efectivo? Yo he tratado a esos pacientes con corticoides en dosis con dexametasona vía oral, 4 miligramos cada 8 horas al inicio del tratamiento, por un lapso de 12 a 16 días, y han mejorado cuando empiezan con el entrenamiento olfativo. O sea que si se los pudiese detectar precozmente, sería mucho mejor el resultado. Sí. También se usan aerosoles con corticoide intranasal, tópicos. Y esos tópicos tipo
las Sonex, ¿esos son, Claro, son útiles sí. para esto también? Y sí, sí por el edema. Sí. Pero yo Pero creí que también era eso depende. más a nivel local, como el A nivel corticoide. local, por eso en la Sí, resonancia aparece edema en la mucosa del la neuroepitelio, que mucosa ahí lo olfatoria. tratamos con aerosoles corticoides locales, y cuando aparece el edema en el bulbo olfatorio, en el tracto olfatorio, corticoides vía sistémico. Y siempre lo acompañamos con un antioxidante que actúa que coadyuva la regeneración de la fibra nerviosa periférica, que es el ácido tióptico. Sí. Yo lo que uso acá en Calafate, más allá de los corticoides que las chicas están nombrando, estoy usando mucho el Fusemid B, que tiene ácido fundacílico más beta-metasona, y llega bien al área de la mucosa y del techo de las fosas nasales, al epitelio olfatorio, y he tenido buenos resultados con ese medicamento. Lo- Pacientes que tenían disosmia me refirieron que mejoraron bastante por la inflamación y la congestión que ellos tenían. Lo que hacen en Europa, por ejemplo en España, la doctora Adela González, que también está con nosotros en el grupo, usan también, aparte de los corticoides sistémicos, por ahí corticoides de acción local, porque obviamente depende cada paciente, ¿no es cierto? El tratamiento, ellos tienen vitamina A intranasal, que nosotros acá no tenemos en Argentina. Ellos No, usan vitamina A intranasal. vitamina A intranasal no tenemos, pero sí está el Vagovit A, que es en crema, y que se lo puede usar también. Yo los estuve probando y junto con el ácido tióptico, y hice una tabla, una diferencia entre pacientes que lo usaban y otros que no, y dieron resultado. Lo usé en etapas tempranas. Apenas decían que estaban con pérdida del olfato, les indicaba el Vagovit A, que se lo coloquen con el dedo o con el hisopo, y tuvieron una buena respuesta. Igual creo que lo más importante, y Ana y Marcela van a estar de acuerdo conmigo, es el entrenamiento olfatorio. Exactamente. Vos Y le para podés dar ácido tióptico, vitamina A, todo, pero si no hace el entrenamiento olfatorio no recupera. O sea que no, sí o sí tiene que ir junto, y el entrenamiento olfatorio es lo más importante. Ana tiene sí. mucha casuística en eso y Por realmente ahí sí. la medicación lo que ayuda es mejorar la disosmia que aparece, eso que hablaban de las parosmias, que es la distorsión frente a un estímulo, la fantosmia, en ausencia de estímulo puede coadyuvar a eso, pero no mejora la función olfatoria. Lo que mejora la función olfatoria es el entrenamiento olfatorio multisensorial, que es lo que dejamos para la última clase, donde también va a participar la doctora Jimena Ricati, que está en Italia, y nos va a dar el último grito de la moda. Pero para el Nosotros entrenamiento, con el diario del lunes, gracias a Jimena y Adela, que nos traen el diario del lunes para nosotros. Y bueno, en algo tenemos que venir un poquito más adelantados. Bien, acá pero Gastón pregunta, ¿la rinorrea persistente puede ser signo de este edema en estos pacientes? Ahí la rinorrea puede aparecer. En un paciente con rinitis ya hay edema de la mucosa de la mucosa que reviste las fosas nasales, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes que son las productoras de moco. Entonces puede ser marcador de que el paciente tenga una rinitis, pero los pacientes que tienen pérdida de olfato y edema se caracterizan porque presentan una mucosa seca, es decir, un resfriado seco. No hay producción de moco, así que no irían de la mano. No sé, Andrea o Marcela, si ustedes tienen otra... No, lo mismo, es más, el paciente te refiere, tengo la nariz seca. Sí. No hay rinorrea.
Rinorrea puede haber si previamente ya tenía, por eso siempre nosotros como otorrinolaringólogos tenemos que hacer un examen físico del paciente completo. No es solamente tuvo COVID y quedó con trastorno del olfato y le hago no, tengo que ver, tengo que hacer una rinoscopía, una nasofibroscopía para poder ver bien cornete, tabique, si tiene pólipo, si no tiene, si tenía el antecedente, si tenía rinitis alérgica anterior, si tiene rinosinusitis, pedir una tomografía de senos paranasales, o sea, todo de macizo craneofacial, para poder ver bien todas las estructuras. Porque si ya tiene una rinitis alérgica previa, una hipertrofia de cornete y rinosinusitis crónica, y aparte tuvo COVID y perdió el olfato, no lo va a recuperar tan rápidamente si no tratamos también su patología concomitante. Lo que yo quería aclarar, algo que dijo referente al entrenamiento olfatorio, es que es lo que recupera el olfato, pero hay que ser persistente, constante y ser paciente. No esperar a que en 2 días, porque huelo 2 o 3 sustancias, ya voy a recuperar el olfato. No, hay que tener una constancia y ser paciente para poder recuperarlo. Muchas veces la ansiedad del paciente hace que lo abandonen rápidamente y no terminan recuperándolo. Claro, yo como siempre le digo a los pacientes cuando empiezan el tratamiento, les digo, miren que esto va a durar meses, no es apto para ansiosos. Cualquier cosa, tecito de tilo y hace el entrenamiento. Buena idea. Cierto, es cierto. Abel, como les comentaba Abel, que es el médico generalista allá en el barrio, oyéndolas a ellas y con todo lo que venimos hablando de las evaluaciones de los pacientes, se me ocurre ponerlo también dentro de la evaluación de los seguimientos que estamos haciendo. Sí, recién hablábamos con Guillermo, con Marisa, por mensaje también, y un poquito de lo que me comentaban del test que hacen, digamos, que por más que no esté validado, con orégano, comino, que son cosas súper frecuentes, digamos, que son de utilidad, que se podría sumar, digamos, en la evaluación de los pacientes y nos vendría bien como para tener otro parámetro para comparar y colaborar también, digamos, con la investigación en ese sentido. Sí, tenemos, bueno, el test que ahí tiene las tarjetas olfatorias. Ana siempre va un paso más adelante. Pero es también que somos se muy puede ansiosos hacer, nosotros, Ana. así como se puede hacer, para Ana, antes de mostrar, así como se puede hacer el té de olfato casero, que lo podemos hacer en nuestro consultorio con los odorantes culturales, odorantes caseros, como dijimos, orégano, ajo, vainilla. También se puede hacer el test del gusto así. O sea, saber si siente el gusto o no siente el gusto, por lo menos saber si tiene una ageusia, una digeusia o una normogeusia. Lo básico, porque después sí, si tiene una alteración ya hay que ir un poquito más, pero por lo menos lo básico que puede ser un médico generalista, en donde esté, en un centro de salud o que reciba un paciente, hacerle las dos cosas se pueden hacer tranquilamente. Exactamente, tenemos test a la Argentina, como decimos, tenemos desde lo más básico hasta lo más avanzado y la última tecnología. Esto que les presento acá es una tarjeta olfatoria que está basada en las enfermedades neurodegenerativas para el diagnóstico del Alzheimer y del Parkinson, que se implementó en los pacientes con COVID. Esto fue una donación del doctor Albers, que, bueno, para un proyecto de investigación, el cual quedó medio trunco, porque la gente de Florencio Varela, cuando fui a hacerlo allá en el hospital, eran todos anósmicos, no tenían cultura olfatoria, que fue algo que tenemos pendiente en el tintero para estudiar cómo huele la población de Argentina, ya que los que vivimos acá en la capital no olemos igual que los que viven por ahí en Florencio Varela. ¿Y a cuánto está Florencio Varela de acá? 30, 40, soy muy mala con las distancias, así que mejor me callo la boca porque siempre paso vergüenza. 15 a 20 kilómetros está de capital. Así que, y en el hospital Mi Pueblo, y todos daban como anósmicos. Acá, en la hilera de arriba que dice TES 1, es identificar debajo de cada etiqueta
hay olores microencapsulados. No sé si ahí se ve cómo se despega. El paciente tiene que oler y tiene que identificar en base a 3 respuestas probables que le damos. En el olor 2 y el olor 3. También acá hace discriminación. Y acá identifica intensidades eligiendo entre 2 correctos y 1 incorrecto. Hay 2 que son iguales y 1 que es diferente, y el paciente ahí tiene que buscar ese diferente. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría implementar en el paciente con neurocognitivas y con el COVID, para ver cuánto está afectado el olfato. Y también a esto, si le queremos complejizar y estudiar un poquitito el trigémino como va, se puede agregar una cuarta etiqueta y ahí ponerle lo que podría ser el quita esmalte, la acetona o un eucalipto, para ver cómo funciona la parte trigeminal. Así que de eso vamos a estar hablando la próxima clase. Bueno, maravilloso, chicas. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? Más que gracias. ¿Sí? Nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por esta oportunidad de poder demostrar lo que estamos haciendo y todas las ganas y la fuerza que le ponemos a esto. Y sobre todo a Ana, que es la que nos da el impulso y el empuje para todo esto. Gracias, Marce. Gracias a ustedes tampoco esto no sería posible, que ustedes también son pilares fundamentales. Gracias, María, gracias, Vane, por los saluditos. Gracias, Martín, por darnos este espacio. Así que bueno, lo que necesiten, saben que cuentan con nosotros. Después, pasanos un listado de los consultorios de los hospitales donde están ustedes en todas las zonas, capital, provincias, extranjero, para poder contarlo y pasarlo al resto. Sí, yo estoy medio lejos. Pero siempre hay a quien podemos Pegamos una vuelta derivar, igual, y ahí no pasa está. nada. Con todo gusto, ¿eh? Acá yo los recibo con todo gusto. Bueno, Esta época hace un poquito de frío, pero está con todo gusto se los recibe. Aparte tenemos un hermoso hospital, que la verdad que vale la pena conocer. ¿qué es esa página que pusiste, Ana? Aroast. Ese es el sitio web nuestro de la Asociación de Olfato, donde los invitamos también a que si quieren participar, siempre son bienvenidos. Y ahí figuran los nombres de los otorrinos que estamos trabajando, tanto nacionales como internacionales. Bien. En la hoja que dice especialistas, ahí están todos el resto. Y ahora mañana me reúno con el diseñador del sitio web, donde lo vamos a actualizar y voy a poner las últimas novedades y algo que estuvieron trabajando los chicos. Así que y también el canal de YouTube para subir las conferencias y todo lo que venimos haciendo. Bueno, muy bien. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Muy bien. Bueno. Adiós. Muchas gracias. Gracias.